Algo muy profundo se teje por las fibras de nuestros cuerpos. Es un rugido ardiente que se conecta con las raíces de nuestro legado ancestral. Son vínculos y resistencias que cavan, siembran y escriben poemas. Sí, primero que todo estamos viendo aquí el proyecto de reforestación que en el momento se está ejecutando en el municipio de Río Quito, los consejos comunitarios de San Isidro y de Villaconto. Y como podemos observar, el sitio donde están las plántulas, ya hay unas que están con las raíces afuera, ya hay otras que se han caído. Esto que tenemos aquí es una plantación de frijoles. Yo después que hicimos el sembrado, sembré frijoles blancos. Nuestra tercera parada es el río Quito, frente a Paimadó, donde la comunidad utiliza los saberes ancestrales del bosque para reforestar áreas degradadas por la maquinaria amarilla. Bernardino es un guardián del río Atrato y ha sido un líder comunitario que ha participado en distintos escenarios. Y precisamente siguiendo todo lo que Bernardino ha hecho a lo largo de su trasegar, terminamos acompañándolo a los lugares donde se habían implementado unos proyectos de reforestación de áreas degradadas por la minería, donde se evidenciaba que las entidades que estaban a cargo de la implementación de esos recursos no estaban haciendo la mejor tarea posible, en el sentido de que las plántulas que se utilizaban para la reforestación tuvieran una sostenibilidad en el tiempo y un mantenimiento adecuado. La minería no la combatimos únicamente quemando la maquinaria y quitándole los motores al campesino. Hay que incentivar a la gente que no hace minería, pero para eso se necesita voluntad política, se necesita alguien que confíe en las comunidades, en las organizaciones. Entonces el liderazgo de Bernardino ha sido fundamental para mostrarle a los académicos, universitarios, profesores, técnicos, que el conocimiento del legado ancestral afrochocuano tiene mucho que aportar en el detalle de qué plántulas, en qué periodo, con qué consistencia el cuidado, y eso lo podemos ver materialmente en el lugar donde estamos en este episodio. Lazos profundos. Primera temporada, por los nacimientos del Atrato. Pues me gustaría comenzar planteándolos si nos pudieran compartir un poco sobre el entorno, lo que nos rodea, qué vemos, dónde estamos. Yo por lo menos en conversaciones con Bernardino, pues he escuchado un poco de la historia de este predio, ¿sí? Como de estas grandes zonas donde estamos ubicados. Pero me gustaría preguntarte, Bernardino, si nos pudieras situar un poco en el lugar donde estamos. Bueno, yo nací en 1962 en Paimadó, fui cabecera municipal, en esa época pertenecíamos al municipio de Quibdó. Y en esta zona, este es un terreno que era familiar, de varios hermanos, vivían aquí cerca, mi abuelo vivía aquí donde tenemos la espalda, por donde entramos por el río, vivía otro de los hermanos, una de las hermanas, y así la gente siguió su vida normal, después mueren los viejos y quedan las nuevas generaciones haciendo uso del territorio y conservándolo. La gente cultivaba entre todos, primos, hermanos, parientes, hasta que llega el gran fenómeno de la minería. Entonces, cuando llega el fenómeno de la minería, resulta que los que nos habíamos ido de aquí, que ya no vivíamos aquí, pues prácticamente hacíamos parte del territorio, pero herencial. Pero habían unos primos que se habían quedado y esos eran los que tenían cultivo, estaban cultivando el terreno. Entonces, cuando llega la minería, ellos entran a negociar, se ponen de acuerdo con los mineros y toman la decisión de que se explotara el territorio. Parte de la vida ancestral de nuestro antepasado está mezclada aquí. Todavía por allá encontramos huellas de los árboles que son perennes, como el chontaduro, el caimito, el borojó, que eran de nuestros abuelos y bisabuelos que vivieron durante toda su vida conservando y cuidando este territorio. Uh-huh. Sí, yo creo que lo valioso de lo que explica Bernardino es que todo esto se da en el marco de la sentencia y en el marco de la orden quinta, que es una apuesta de la Corte Constitucional por recuperar ambientalmente el territorio,
pero a la vez estrechamente ligado con la Orden Séptima, que tiene que ver con recuperar los medios de vida de comunidades negras, indígenas y campesinas de la Cuenca del Atrato, acorde a sus formas de vida, a sus planes de vida, desde una perspectiva del etnodesarrollo, un enfoque territorial, y eso, quizás Bernardino lo podrá explicar mejor, abre una oportunidad a que el Estado, entendido como gobierno nacional, escuche de modo distinto cómo podrían intervenirse las áreas afectadas por minería y cómo abordar la problemática de los impactos que eso causaba, al menos en la fase de planeación hasta ahora, que es algo que vamos a conversar, con las comunidades. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta ahora? Llevamos 7 años en la sentencia. Y la apuesta era que han invertido muchísima plata en reforestación, pero los resultados no se ven. Y entonces hicimos la propuesta con el compañero Américo y el compañero Valerio, que una vez se comenzaran, tuvieran proyectos que presenta el Ministerio de Ambiente y las corporaciones, nos dieran oportunidad de hacer los dos proyectos paralelos, uno con el conocimiento científico que hacen las entidades y otro que lo hiciéramos nosotros las comunidades con el conocimiento empírico de lo que siempre hemos hecho y nunca tuvimos respuesta para ello. Y lo más grave era porque nosotros no somos formuladores de proyectos y así de pronto uno que otro logre formular el proyecto, tampoco teníamos quien nos los correteara arriba en los ministerios para que nos los pudieran asignar y nosotros ejecutarlo. Entonces estábamos en totalmente desventaja. Y es allí hasta que en el 2015, cuando se comienza a darle forma a la Orden Quinta y comienzan a aparecer recursos, que la Universidad de Córdoba viene a hacer los estudios para ver cuántos bancos de arena habían en el río Quito, cómo había que removerlos, si tenían mercurio, si no tenían, qué implicación tenía el mover los bancos de arena que hay en el río Quito. Y dentro de eso, pues hicimos buena amistad con el profesor Marrugo y se le planteó la necesidad de que nos ayudara a financiar el proyecto. Y en principio dijo que sí, 1 hectárea, imagínense, para mostrar. Y hicimos esa tarea, usted comenzamos el 24 de enero del 2023, todos los árboles que están allá, que se ven ya, unos que tienen más de 2 metros, fueron sembrados el 24 de enero del 2023. Y después el profe Marrugo dice, no, pues sigan insistiendo en el ministerio con la buena relación que hay y sigamos dándole apuesta a esto. Se logró que nos financiaran 8 hectáreas en este lote donde estábamos ubicados y 2 hectáreas que están en la parte de abajo, en la orilla del río Quito, después de la boca del río Jeguedo. Y entonces, pues, los resultados están a la vista. 1 año, y si usted compara lo que estamos viendo hoy aquí con la reforestación que ha hecho Codechoco y el ministerio de hace 6 o 8 años atrás, pues prácticamente, no sé, tocaría buscar un termómetro y medir el tiempo de crecimiento de los 6 años a lo que llevamos nosotros en 1 año. Entonces creo que esa es la apuesta que tenemos y por eso hemos defendido este proyecto para decirle al gobierno nacional, a la corporación, a los institutos, nosotros también tenemos capacidad de ayudar a resolver los problemas en las comunidades y no solamente en las comunidades, sino porque esto le va a servir a todo el país. Entonces, esa es la apuesta y a eso hemos venido jugando. Yo me pregunto qué tanto conoces tú de todo esto que se mueve en el marco de la implementación de la sentencia, para ti qué significa, y si tiene algo, y en tu vida cotidiana y digamos tu proyecto de vida, ¿qué ha implicado el participar en este tipo de proyecto? Si nos pudieras contar un poco cómo empiezas a trabajar con Bernardino, eh, en qué consistían las actividades y también qué ha representado para ti un ingreso que no solamente permita la reforestación de una área degradada por la minería, sino que también te dé ingresos para apoyarte a ti y a tu familia.
Pues la verdad que cuando yo lo miré, bueno, con otras señoras haciendo este trabajo, yo venía como de llenar agua para beber, pues, que queda por arriba. Entonces, pues yo le dije que me diera trabajo y él me dijo que sí, que más adelante. Y bueno, y un día así me escribió que viniera, pues, y cuando llegué, pues al principio no sabía nada. Primero empezamos a llenar las bolsas. Bueno, él nos explicó cómo era el proyecto, el proceso. Llenamos las bolsas. Bueno, ya estaba el abono preparado. Llenamos las bolsas. Después le metimos las matas, porque ya no eran semillas, sino las maticas ya pequeñas. Y luego se daban un tiempo hasta que germinaran y cogieran raíces, y ahí las sacamos de las bolsas, empezamos a sembrar, hacíamos el hoyo, rajábamos la bolsa, sacábamos la mata y la metíamos con el abono y todo entre el hoyo. Pues las mujeres en Paimao pues no tenemos oportunidad de trabajo, y él a través de este proyecto pues nos ha ayudado mucho, porque solo trabaja con las mujeres, porque los hombres no, como que no se ven en esto. Entonces pues Pero ¿cómo era en el día a día? Digamos, o sea, ¿cuáles fueron los sentires, los vivires de esa participación? ¿Sí? Momentos duros, momentos de goce, de dicha. Pues, ¿qué le digo? Pues yo me levantaba a las 5 de la mañana a preparar el desayuno. Del pueblo nos veníamos a las 6, a esa hora empezábamos a trabajar para que nos rindiera más el trabajo. No había momentos que nos tocaba duro, nos tocaba cargar el barro, a buscar a la playa, cargar arena, hojarasca y revolver todo eso. De esa manera se prepara el abono. Y luego, pues, como ya le había dicho, lo embolsábamos, hacíamos todo ese proceso. Cuando ya todo estaba listo, empezábamos lo de la siembra. Hubieron momentos difíciles y momentos, bueno, a veces fáciles, a veces salíamos, unos días que salíamos temprano, porque a veces el sol muy duro, madrugaba mucho el sol, y imagínese todo despejado y con ese sol así muy rápido. Entonces ahí nos íbamos temprano, y cuando hacía el día más o menos así como está aquí fresco, sí le metíamos duro, trabajábamos hasta las 12 o 1, y luego nos íbamos para la casa. Y para la gente que nos va a ver y que va a poder tener una panorámica como de este espacio, ¿qué plantas son las que ustedes han puesto? ¿Cuáles son más fáciles? ¿Qué tamaño tienen a la hora de que las van a plantar? ¿De dónde las traen? ¿Las semillas de dónde salen? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues las semillas las buscábamos en el pueblo, pues detrás de las casas. A veces uno tira esas, bueno, las frutas así, entonces las semillitas todas las recogemos, que la guayaba, el limón, el marañón, bueno, frutas árboles que son fértiles acá de nuestra misma tierra. Y las traíamos, que bueno, como decir, digamos que si éramos 20 mujeres, cada una salía a recoger, y al otro día pues las traíamos todas, traíamos bastante y empezamos a meterlas en las bolsas. Es que el proyecto tiene varios componentes y uno de ellos es, por ejemplo, la fabricación del abono orgánico, que después, mm, digamos que termina como de carambola en un grupo de mujeres asociado también, que son el grupo de mujeres emprendedoras de Paimado. Todo ahí se divide como la carga en dos y nos vamos uniendo más, porque resulta que yo estaba haciendo compostaje, pero estaba trayendo los residuos de la legumbrería desde Quibdó. Entonces yo me bajaba a Quibdó y pasaba por las legumbrerías más grandes, dejaba las bolsas, compraba los paquetes de bolsa y se los dejaba ahí a la gente que estaba trabajando en la legumbrería separando. Y en la tarde pasaba y recogía en un motocarguero. Entonces al otro día me traía todo ese material de Quibdó hasta acá Paimado, y acá llegaba y lo trituraba y lo sometía a descomposición para hacer el compostaje. Porque como era un proyecto pequeño, una tarea, pues yo eso lo hago solo. Pero cuando fue creciendo, entonces tocó invitar a las mujeres que hacen el abono orgánico, porque ellas tienen una asociación de mujeres emprendedoras se llama,
pero ellas estaban enfocadas era en recolección de plástico, botella y ese tipo de cosas. Entonces, con el profe Navas de la Universidad de Córdoba, las reunimos varias veces y las capacitamos en cómo hacer el abono orgánico. Entonces, cuando ya ellas las capacitamos, entonces cambiamos la actividad, nos repartimos las cargas. Entonces les dijimos a ellas, hagan ustedes el abono orgánico, nosotros se los compramos para el proyecto. Entonces la Universidad de Córdoba les compraba el abono que ellas producían orgánicamente y con ese nosotros plantábamos acá los arbolitos. O sea que fueron dos etapas y por eso se creció más el enfoque de género, porque las que hacen el abono allá también, ellos eran 33, tengo entendido, y dentro de los 33 hay un solo hombre, entonces también puras mujeres. Y acá, igual, las mujeres que hacen todo el ejercicio que Marcela les acabó de contar, también son mujeres. ¿Por qué? Porque prácticamente las mujeres acá siempre han sobre la fuente de ingreso de subsistencia ha sido la minería artesanal. Pero cuando llega la invasión de las grandes máquinas, pues las deja sin opción a ellas. Entonces, la única forma es o que ellas se vayan detrás de los mineros, ellas como dueñas del territorio, a rogarle a que le den una barequeada, por ejemplo, si es una retroexcavadora, a rogarles todo el día y esperando a que ellos les diga baje y saque una bateada de tierra. O si es en las dragas, sentarse ahí todo el día también a esperar que el minero lave y le pueda regalar un tapete. O incluso muchas veces ya entran a hacerle propuestas y proposiciones indecentes a las mujeres. Entonces prácticamente las dejan sin opción de generar ingresos para lo que ellas necesitan. Ya casi todas son mujeres cabeza de hogar. Todas tienen hijos. Muchas de ellas están estudiando. Y si no tienen fuente de ingresos, es imposible. Entonces, esa ha sido una de las razones también principal por la cual el proyecto va dirigido hacia ellas, porque son las más vulnerables. En ese caso no tienen otra opción de conseguir ingresos y entonces vemos que esta es una fuente que prácticamente, pues si no resuelve todo el problema, pero sí les ayuda a mitigar un poco el impacto que está causando toda la situación acá. Y yo tengo una pregunta porque, digamos, se sabe que desde hace un par de años que sale el plan de recuperación ambiental, el gobierno se ve presionado, las autoridades ambientales se ven presionadas a iniciar por el tema de reforestación. Y usted mencionaba que el Estado al tiempo está haciendo unos proyectos de reforestación. Entonces, ¿cuál cree usted que ha sido como la diferencia entre cómo deberían hacerse las cosas, pensando en las comunidades, respetando sus conocimientos, pero también aportando a su situación socioeconómica y cómo lo había hecho el Estado hasta ahora y por qué la necesidad entonces de pensarse una manera de hacerlo distinto? Hay dos puntos de vista. El uno es que, por ejemplo, como lo venían haciendo el Estado a través de las corporaciones y los institutos, en asocio con los ministerios de medio ambiente, pues prácticamente en la misma corporación tienen los viveros. Son plántulas que no sabemos si se van a adaptar a este sistema o no, simplemente que ellos como tienen el vivero, son ingenieros ambiental o agrónomos, hacen allá su vivero y después simplemente le dicen a la comunidad representante legal, vea, le vamos a reforestar 10 hectáreas, aquí tiene las plántulas, vaya y gánese los días de trabajo y plántelas allá. Entonces lo que nosotros decimos no es así, porque nosotros aquí, parte de lo que Marcela contaba, muchos árboles, los frutales, por ejemplo, vienen de las semillas que salen detrás de las casas. Los otros, vamos y los sacamos allá al bosque. Aquí tenemos un bosque que vemos allá al fondo. Entonces, aquí hay árboles como estos, como el pacó, y muchas. Aquí estamos trabajando con 55 especies más o menos. Entonces, esos árboles que vamos y sacamos ya, claro, sabemos nosotros que se van a adaptar sin ningún problema aquí. Entonces, por eso es la diferencia que se nota el crecimiento en tan poquito tiempo, porque ya nosotros sabemos cuáles son los que se adaptan a esta área degradada y cuáles son los que no se adaptan. Entonces, plantamos eso porque sabemos que ahí no se van a perder. Si hacemos un recorrido hoy, por ejemplo, de estas
8 hectáreas que están aquí, el promedio de mortalidad de los árboles creo que estuvo por debajo del 5%, del 0,5%. O sea que prácticamente fueron muy pocos los árboles que se murieron, porque nosotros sabíamos inmediatamente que se iban a adaptar a esta zona así degradada. Entonces, esa es la diferencia que hay frente a la forma como piensan las instituciones y la forma como nosotros pensamos. Y tiene otro componente, es que los frutales que estamos plantando son árboles que todo un tiempo han convivido con nosotros acá en el territorio, pero la minería los arrasó. Entonces lo que estamos tratando nuevamente es de volver otra vez a plantarlos y que puedan seguir siendo parte del entorno natural de nuestras comunidades. Sí, eso les iba a preguntar también, como, bueno, dos temas, como, ¿quiénes eran el grupo más sólido que venía a hacer la plantación? Sí, como el trabajo ya de elaboración del abono y de poner las plántulas en sus sitios. Como qué dinámicas se generaron en el trabajo del día a día, ¿sí? Como si tenías compañeras con las que fluía más la dinámica, alguna tal vez compinchería con las compañeras, alguna historia interesante. Y si ustedes en el proceso tuvieron un intercambio con los compañeros de la Universidad de Córdoba, enseñándoles un poco sobre la biodiversidad del Chocó, ¿sí? Como las plántulas, como, profe, mire, esta es la otra, esta es la otra. Y cómo fue ese intercambio de saberes, ¿sí? De los que vienen, digamos, con experticia más académica y ustedes como con el conocimiento ancestral y tradicional del territorio. Por lo general, La pues siempre compinchería. hay inconveniente o siempre hay alguien que uno como que no se la lleva o le cae mal algo que uno hace, pero sí, pues yo tenía una amiga que siempre estábamos unidas, que íbamos y traíamos, cargamos las plantas del vivero, las traíamos juntas y sembramos juntas. Había unas que tomaban las medidas, eran 3 metros, ¿cierto? 2,50, 3 Ajá. metros. Mientras una, bueno, con la vara medía, otra hacía el hueco con la barra, otras nos dedicamos a sembrar, otras iban regando las matas con la regadera y así. Nos turníamos, bueno, hoy me tocó a mí con la barra, mañana pues yo se la pasaba a otra y así. Cada día nos turneamos. No, es que, bueno, el concepto que ellos tenían o tienen es que se hiciera de 2,50 por 2,50 eh, por metro cuadrado. Yo les había dicho al profe que me parecía que era muy, muy corta la distancia, pero ellos por el temor que tenían de que de pronto, como esto no se había visto, ellos tienen otro tipo de mecanismo como lo hacían y además venían de una zona totalmente diferente de La Mojana y allá, por ejemplo, me decían hasta 6 meses sin llover. Entonces, si llegan acá y ven que esto era un desierto también, pues que solamente había piedra, entonces tenían mucho miedo de que no fuera el proyecto a ser viable y que se fueran a perder la inversión. Entonces, ellos también tenían su temor de eso. Entonces, yo le decía, profe, no, tranquilo, relájese, que esto no va a tener ningún inconveniente. Y siempre era la recomendación, échenle agua, riéguenlo. Bueno, están encima siempre dándonos recomendación. Eso hay que agradecérselo, por ejemplo, al profe Nava, que cuando no venía, estaba llamando, cómo van, qué están haciendo, y yo le tomaba fotos y se las enviaba. Y dentro de la posibilidad que había, por ejemplo, de las visiones, yo estaba visionando, era aquí hacer un parque, cosa que cuando la gente, diciembre, enero y febrero, y viene la gente de vacaciones que vive, que es de Río Quito, pero que vive por fuera, siempre viene a pasar sus vacaciones acá. Y todavía teníamos el río Paimadó, o todavía lo tenemos, que allá es que la gente va a bañar. Hay días que son más de 500 personas todo el día bañando allá, hacer el sancocho y la olla. Entonces, una de las visiones era como hacer un parque aquí y una vez que el parque, los árboles crezcan, sobre todo el Pichindé, que la gente se pueda venir de Paimado a recrearse, a relajarse, a escuchar música, a tomarse su cerveza acá en un parque con buena sombrita y relajado. Entonces, esa era la visión.
Después dijeron ellos que no, que era imposible porque eso se convertía en un monocultivo y no se podía hacer. Pues tocó concertar con ellos y entonces comenzamos a mezclar las diferentes especies para que no se viera como un monocultivo. Ujú. Porque tu idea inicial era qué especie. Era una sola especie, El el pichindé. pichindé. ¿Y ahora qué tenemos? Oh, y ahora tenemos 55 especies diferentes. ¿Y cuáles son las más emblemáticas? Emblemáticas podemos tener, por ejemplo, el guamo, la guama, que es frutal y que ya es demasiado costosa hoy para uno comerse una guama. Le piden 3.000 pesos por una guama cuando anteriormente a la casa que usted llegaba se la regalaban. El marañón. Un marañón hoy en Quito está a promedio de 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Eso se perdía acá, lo utilizaban para dárselo a los cerdos. Ya hoy no hay que comprarlo. Entonces, todas esas especies así vamos tratando el abol del pan, aquel que está allá. Entonces, todas esas especies es que estamos tratando de irlas rescatando y que vuelvan a tener ese valor cultural que siempre han tenido, que ya la gente no tenga que pagar por ello, sino que voy a comer guama, en tal parte hay guama, y la gente viene y come guama sin tener que meterse la mano al bolsillo porque se antoja una guama, meterse la mano al bolsillo para ir a comprarla. O un marañón, le llevan a comerse un marañón, pero tiene que sacar del bolsillo para irse a comer un marañón. Entonces creo que todos esos componentes le hemos ido metiendo al proyecto. Para quienes no conocen el Pichindé y el contexto del río Quito y el río Atrato, ¿qué es el Pichindé y por qué es tan buena alternativa para lo que se quiere hacer? Bueno, esa es una planta emblemática acá en esta región. Primero que todo porque se adapta en el territorio a cualquier, puede ser húmedo, seco, no tiene ningún inconveniente. Lo otro nos ayuda mucho a la flora y a la fauna. Y el componente más importante es que lo utilizamos para detener la erosión. Usted planta un pichindé donde el río se esté erosionando y después que él se agarró de ahí, es como si usted hiciera un muro, porque él teje demasiadas raíces y eso ayuda a conservar. Es tan así que él, no sé, cuando salgamos de aquí, de este entorno donde estamos, les voy a mostrar, se planta en la mitad del río, la semilla viene, se planta ahí y ahí se crece, en el centro del río. Y el río, por más fuerza que tengan los ríos, no se lo llevan así de fácil. Entonces, por eso lo vemos que es emblemático y además no necesita mantenimiento. Si usted observa el comportamiento de de todos los árboles que están aquí, entre la diferencia que hay entre los pichindé y las otras especies que hay, es claro que es fundamental en este ecosistema. Esa es parte de la tarea que debemos seguir divulgando. Y además, pues, en la técnica del sembrado es otra cosa que no hemos mencionado. Por ejemplo, usted aquí viene este árbol y pueden observar lo que está aquí alrededor de la raíz de él. Nosotros acá esto lo llamamos capote. Por fuera le dicen mantillo. Esto es la capita que está sobre la tierra, como la capa de ozono que está ahí, la piel de la tierra. Entonces recogemos unos 5 centímetros y después que ya este árbol está sembrado, lo cubrimos con ese capote. Él ahí está haciendo dos trabajos. El uno, si el sol es muy fuerte, impide que el rayo del sol le dé tan fuerte a la raíz. Y cuando llueve, como es una tierra que está degradada, pues él nos ayuda a sostener la humedad. Entonces está jugando doble rol. Entonces, y además, como se va descomponiendo, eso mismo va sirviendo de abono. Ujú. Sí, yo quería preguntarles también, porque estamos viviendo unos tiempos durísimos, ¿no? El cambio climático es una de las preocupaciones más centrales de toda la humanidad. Y la reforestación es como una de las medidas que se pueden implementar para mitigar y cambiar un poco esa tendencia hacia el cambio climático. Pero yo quería preguntarles, ¿cómo evalúan ustedes el ejercicio de la reforestación desde la vivencia de lo que ustedes han hecho en competencia con una actividad que puede ser o es ambientalmente muy insostenible como la minería mecanizada, ¿sí?
pasa el oro como con la coca, es muy difícil destronarla como la mercancía que lleva a las poblaciones a dedicarse a ella y es como la fuente principal de ingresos. ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó para que esto pueda traer el trabajo de ustedes, integrar conocimientos de distintos actores y qué piensan que debe mantenerse para que esto pueda ser una competencia efectiva a la extracción mecanizada del oro sobre los ríos? Y yo quería preguntarle también a Marcela y a Bernardino, eh, ¿cómo creen que esto puede de verdad tener un arraigo comunitario? O sea, ¿cómo puede de verdad representar una actividad económica rentable para la gente? Sabiendo que si bien la minería de oro de aluvión, digamos, artesanal, la minería de oro artesanal hecha por las comunidades según sus ancestros, era una de tantas actividades, ¿cierto? O sea, siempre había rotación con otras actividades económicas. Entonces, ¿cómo ven ustedes la actividad de la reforestación en comparación con las otras actividades de subsistencia? La pesca, la recolección de frutos, la minería artesanal, incluso la minería semimecanizada tradicional. ¿Ustedes qué creen que necesita pasar para que este tipo de modelo de reforestación basado en enfoque comunitario con mujeres de las comunidades aledañas pueda funcionar como una actividad rentable? Hay varias cosas que tenemos eh, que mostrar y yo creo que ya se está dando. La minería es una cosa que no es permanente, es transitoria. Entonces, poco a poco la gente va entendiendo que la minería o va reduciendo su producción o se van acabando los yacimientos. Entonces, eso primero ha permeado varias cosas. Lo uno, que la minería cogió las otras actividades y las sustrajo y la gente ya no fue a cortar más la madera como lo hacía anteriormente. La caza desapareció porque usted con la minería todo lo compra. La pesca, tenemos las dos cosas, o lo compra y si lo pesca le dicen que está contaminado y no lo puedes comer. Entonces, todo eso va haciendo una cadena que posteriormente termina la gente entendiéndola, diciendo, uy, estamos jodidos, pero tenemos que volver a lo tradicional, arrancar de cero, como decimos. Hay que volver a lo tradicional y hay que volver de cero. Por eso es importante, por ejemplo, lo que se viene adelantando ahora con la orden séptima. Si ya eso se hubiera puesto en práctica, eso motivaría a la gente a que volvieran otra vez a producir. Y esa es otra cosa que no encontramos el apoyo en estos 7 años que van de la sentencia, porque yo lo promulgué muchísimas veces en todos los espacios. ¿Cómo hacemos? La minería no la combatimos únicamente quemando la maquinaria y quitándole los motores al campesino. Hay que incentivar a la gente que no hace minería. Entonces, por ejemplo, si esa isla que está aquí al frente es mía y yo planto un proyecto ahí agrícola, yo ahí voy a tener sustento. Cada 3 meses voy a tener una producción o cada 6 meses y voy a conservar el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vecino vea que yo tengo mi proyecto ahí y estoy defendiendo mi territorio, estoy dándole subsistencia a mi familia, me está generando excedentes de ingresos. Uy, y ya él se acabó la minería, viene la crisis y todo, le dije, no, pero entonces lo que da subsistencia y da recursos es yo conservar mi territorio, entonces la gente vuelve otra vez al campo. Y hay un ejemplo claro hoy en el Chocó. El año pasado el plátano tuvo hasta 120.000 pesos la ración. Hoy el plátano vale, un plátano en una tienda usted lo conseguía en 3.000 pesos. El más barato valía 2.500. Hoy el plátano está a 1.000 y a 500 pesos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que rescatar y hacerle conocer a la gente que está en el territorio. Pero para eso se necesita voluntad política, se necesita alguien que confíe en las comunidades, en las organizaciones y que brinde ese apoyo.
porque muchas veces las cosas se nos van en deseo. Nosotros tenemos la idea de cómo desarrollar un proyecto, pero o no tenemos cómo financiarlo, o no tenemos quien nos apoye. Entonces terminamos, cuando yo llevo 4 o 5 meses en crisis, aguantando y tengo los hijos que necesito que sigan estudiando, que necesito mejorar mi calidad de vida, mi casa y todo lo demás, y no tengo opción, pues a la final, pues dice, no, pues que el vecino también está consiguiendo plata con la minería y yo voy a hacer lo mismo, porque es lo que genera recursos. Entonces, si no hay otra opción, si no le brindan otra oportunidad a la gente, termina desbordada en una sola actividad y cuando esa actividad se termine, como el caso de la minería, viene una crisis tremenda en las comunidades, porque el 80% de las comunidades les toca iniciar de cero a otra práctica que hace mucho tiempo habían abandonado porque no era rentable. Lo que lleva a una área degradada por la minería también es la presión de, de la extracción de los recursos como mercancía. Y que hacer este tipo de esfuerzos es costoso, pero no porque cueste mucho dinero, eh, quiere decir que no valga la pena, me refiero, porque sí es una violencia lenta sobre este territorio que ha devaluado los lugares históricamente excluidos y marginalizados. Entonces también me quería preguntarles, porque nos contabas una historia de cómo había sido el circuito o el modelo de reconocimiento y compensación del trabajo que aquí vemos. Si nos lo pudieras contar y más o menos qué representa también para tu vida ese tipo de ingreso. Porque aunque se venda el oro, no se paga el precio de lo que implica para la vida de la gente. Entonces, de alguna forma sí cuesta mucho restituir todo ese despojo de los territorios que ustedes han ocupado ancestralmente. Entonces, más o menos como esa conversación, sin tapujos, cómo se le compite a la minería mecanizada y qué representa un ingreso digno, este tipo de trabajos de recuperación ambiental. No, yo diría que competir, imposible competir frente a a la minería mecanizada. Primero porque si uno hace un análisis, el 80% de la maquinaria que hay en todo el departamento del Chocó es de personas externas del departamento. Pero, contraste con eso, los que sufrimos las consecuencias somos nosotros, porque la mirada que se ve hacia afuera es como si los chocuanos fuéramos los que estuviéramos dañando todo el medio ambiente. Y es todo lo contrario, los que han dañado el medio ambiente es la gente que ha venido pujante económicamente y ha invadido el territorio y lo ha vuelto a como está. Pero la consecuencia la sufrimos nosotros que somos los más débiles. Entonces es imposible competir frente a la minería mecanizada si no hay voluntad, repito, del gobierno nacional. Es imposible. Porque imagínense, por ejemplo, el oro, ¿a cómo le pagan a las mujeres el oro acá? ¿Quién lo compra? Los mismos que lo producen. Entonces ellos pagan a lo que le conviene. Y no hay, por ejemplo, una mujer que haga 1 gramo. Con ese gramo debe comprar la libra de arroz en la tarde. Ese gramo no le da para irlo a vender a Quibdó. Entonces se sigue siendo sometida a esa esclavitud sistemática porque sigue vendiéndoselo al mismo que está produciendo y él se está quedando con todo. Entonces eso es básicamente lo que ha venido sucediendo con toda esa cadena de la comercialización, porque antes, 15, 20 años atrás, eran los comerciantes del pueblo los que compraban el oro, compraban el tomín, la tapa, el medio castellano, el castellano. Pero cuando ya llegan los de la minería mecanizada, ellos mismos montan la compraventa, ellos le hacen competencia al nativo que está allí, lo pagan más alto, a un precio más alto, hasta que él deja de comprar. Cuando él deja de comprar, ya ellos vuelven y condicionan la plaza, pagan el precio que a ellos les convenga. Entonces siempre nos someten porque no tenemos esa capacidad de luchar económicamente frente a ellos. Y usted, Bernardino, ¿por qué restaura? Porque si bien como que hay una intención
del gobierno porque una sentencia lo obliga a restaurar, pues para ustedes esto realmente es su vida y su territorio. Entonces, si apartándonos de la sentencia, como cuál es la importancia de empezar a intervenir estas zonas afectadas. Hay varios puntos. Uno de ellos en este momento es algo que la gente de pronto, todo el mundo no lo ha asimilado, que es el recalentamiento global. Nosotros anteriormente no utilizábamos ventilador para dormir, porque nos manteníamos frescos. Todas estas montañas estaban virgen y uno iba subiendo por el río Quito o por el río Paimada y el sol podía estar muy duro y en cualquier parte había un árbol y usted se metía ahí y acampaba. Hoy no hay cómo hacerlo. Estamos en un desierto. Entonces, parte de lo que se hace con la reforestación es tratar de recuperar ese entorno nuevamente, de que la gente no se sienta tan, como lo decimos vulgarmente, tan caliente, sino que ir midiendo el termómetro y que la gente pueda mm, ir caminando y encontró un árbol, se plantó ahí, se refrescó, pero imaginen aquí donde estamos, en estas 8 hectáreas. Si estuviera haciendo solo hoy, ¿qué haríamos nosotros? Mamarnos todo este sol de aquí hasta llegar al río porque no teníamos dónde meternos a escampar. Entonces eso es bien complejo y eso es lo que uno trata de hacer y que la gente lo vaya entendiendo. Y creo que vale la pena, por ejemplo, rescatar algo que está a punto de suceder con un proyecto que viene también por parte del Ministerio de Ambiente. Ese sí ya es formulado en asocio con el Cuerpo Colegial de Guardianes y prácticamente viene una etapa de reforestación grande para acá, para Río Quito. Y creo que antes de junio se de pronto estaría iniciando. Entonces, todo ese trabajo, ese esfuerzo que se ha hecho en este poquito, se va a ver reflejado en lo que viene. Y de pronto no sabemos quién vaya a ser el ejecutor. De todas maneras, son los consejos comunitarios a los cuales uno representa, que deben de estar al pie y uno ayudando en porque el trabajo que se ha hecho ha sido para eso. Y ahí es donde se van a dar cuenta, aunque a veces no lo reconozcan y uno pues no hace esto como para obtener un reconocimiento, porque eso a través del tiempo, la historia lo va dando y va marcando las pautas. Sí, yo quería también hacer un comentario sobre el papel de guardián, la categoría de guardián del río Atrato, que creo que tú la acuerpas muy bien. O sea, el liderazgo que tú tienes también es un liderazgo que marca la parada, como que da ejemplo, y también haces un papel como de articulación de distintas instituciones con distintos intereses en función del cuidado del río. Pero entonces yo siento que el papel que tú has jugado, Bernardino, es demostrar que con un buen apoyo técnico, también económico, se puede dar se le puede dar sustancia a ese rol de ser guardián del territorio y que también puede tener un efecto de expansión, expansivo. Valdría la pena como insistir un mensaje y que quienes vean este episodio sepan cómo poder apoyar o incidir. Si usted pudiera decirle a la gente que está viendo este episodio, si pudieran hacer algo por el atrato, ¿usted qué cree que sería? Yo creo que el mensaje sería para todas las personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que vean el programa. Es que estamos ayudando a reconstruir lo que el gobierno lastimosamente dejó de deteriorar, porque ha sido falta de voluntad política del gobierno nacional para que se pudiera frenar el desastre ambiental que hay en Río Quito hoy. Entonces, las empresas privadas, eh, la gente de cooperación internacional que tenga voluntad y quiera apoyar todo este tipo de procesos, como comunidades, como cuerpo colegiado de guardianes, estamos dispuestos a seguir apoyando y a seguir trabajando en esto para seguir dándole vida a este planeta que lo merece y a esta región que todo el mundo nos dice que somos muy ricos, pero el que viene es a llevársela y no viene a ayudar, porque los que vienen y dicen que somos ricos, venle el potencial que tenemos, pero como comercial,
Para ellos es la riqueza que tenemos en agua, en minerales, en plantas, en biodiversidad. La riqueza de ellos es eso, sacarle provecho a todas esas circunstancias. Y la riqueza de nosotros es la cultural, conservar todo eso que tenemos y que lo hemos hecho durante generación tras generación. No, pues muchas gracias por sacar el tiempo, el espacio, por compartir sus vivencias y por toda tu sabiduría, Bernardino. Muchísimas gracias. Y por el ejemplo que nos das a todos. Muchas gracias. No, a ustedes por tomarse la idea de confiar en uno y hacer este tipo de ejercicios que verdaderamente tampoco tendríamos nosotros cómo mostrar. Creo que eso es un gesto que no tiene precedente.